Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cómo incluir la proteína en polvo en el desayuno, evitando preparar un batido. La proteína en polvo, la forma más fácil, más rápida de utilizar, sería en forma de batido. Un cacito, 25 gramos de proteína, el líquido que más nos guste. Principalmente se suele recomendar con agua, leche desnatada, pues podemos mezclarlo con zumos también y listo, lo tenemos preparado. Pero si realmente lo que queremos es preparar un desayuno en condiciones, es decir, pero con un mayor contenido en proteínas, pues tenemos muchas formas de utilizar esas proteínas en polvo que no son simplemente preparando un batido. Así que vamos a ver algunas de ellas, pero primero vamos a tener algo en cuenta, sobre todo a la hora de comprar las proteínas en polvo. Independientemente de si vamos a elegir proteínas de suero de leche o unas proteínas en polvo de origen vegano, por ejemplo de arroz, soja o guisante, tenemos que tener en cuenta que cuanto más simple sea la etiqueta, no me refiero a que no tenga dibujitos y esas cosas, no, listado de ingredientes es algo fundamental a leer cuando vamos a comprar cualquier tipo de suplemento deportivo, y la proteína en polvo no se queda atrás y podréis ver, meteros en cualquier web de venta de suplementos y mirar los listados de ingredientes, la composición de esos suplementos de proteínas. Aquellas que tengan aditivos o añadidos como saborizantes, edulcorantes, conservantes, antes, son infinitamente peores que las que no contengan todos esos ingredientes. Es decir, cuanto más natural, menos procesada sea esa proteína en polvo, mejor resultado nos va a dar a largo plazo. ¿Por qué? Porque todos esos aditivos son seguros pero no inocuos. Esto es algo que os repito muchas veces. ¿Qué quiere decir? Que está demostrado a través de estudios científicos o de pruebas de laboratorio que no causan un daño directamente a la persona que los consume, pero no conocemos su efecto a largo plazo con un consumo habitual, diario, por ejemplo, como puede ser las proteínas en polvo. Así que olvidaros de proteínas en polvo con sabores a fresa, chocolate, vainilla o galletas de la marca comercial X. En ese caso, muy ricas, pero no estamos consiguiendo lo que queremos, que es simplemente añadir más cantidad de proteínas en nuestra dieta. Por lo tanto, siempre os recomiendo que compréis las proteínas sin sabores y sin aditivos que son innecesarios. ¿Por qué? Porque vamos a utilizarlas de manera que les damos nosotros el sabor. Y en primer lugar, os recomiendo, por ejemplo, como una forma de incluir esas proteínas, una receta muy habitual también en la venta de suplementos, en forma de tortitas. Y estoy segura de que más de una vez habéis visto o habéis estado tentados de comprar polvo o proteína en polvo para preparar tortitas. Es decir, que ya viene todo completo, solo tenemos que añadirle el líquido y tenemos las tortitas. Leed los ingredientes, la composición de esos suplementos. Podéis preparar unas tortitas perfectas con un huevo, un poco de harina, leche, un poco de azúcar y la proteína en polvo. Lo mezcláis todo, es una textura un poco espesita, vais calculando ahí las cantidades y tenéis una masa perfecta para hacer tortitas. ¿Que las queréis de chocolate? Añadirle cacao en polvo. ¿Que las queréis de vainilla? Unas gotitas de esencia de vainilla. ¿Que las queréis de fresa? Triturar la mezcla también 2 o 3 fresas que le darán ese color rosado, con lo cual podéis preparar las tortitas con un extra de proteína en polvo del sabor que vosotros queráis.
o podéis utilizar acompañamientos como chocolate negro fundido, una mermelada casera sin azúcar o con azúcar, depende, porque dependiendo de los requerimientos de carbohidratos del deportista puede jugar un papel importante esa adición de azúcares de la fruta también o de las mermeladas. Por lo tanto, o la miel, que también nos serviría como un complemento perfecto para esas tortitas caseras que llevan un extra de proteína en polvo. Para los amantes de la avena, para aquellos deportistas acostumbrados a desayunar avena, podemos añadir la proteína en polvo directamente también a un porridge. Pero en este caso yo lo añadiría, por ejemplo, cuando ya tenemos preparado el porridge, es decir, después de que haya sido calentado, cuando hemos apagado el fuego, añadimos la proteína, mezclamos y servimos. Suele dar mejor resultado la preparación del porridge, especialmente cuando le vamos a añadir la proteína con agua o con leche desnatada, no con leche entera, que hace que quede más pegajoso, más gelatinoso y nos requiere mayor cantidad de líquido. Bueno, esos son truquitos, ¿no? Un poco, vamos a decir, de cocina a la hora de preparar las recetas de porridge. Pero si lo hacéis habitualmente, seguro que ya le tenéis cogido el punto a la textura que os gusta. Tened en cuenta que si le vais a añadir la proteína en polvo, os podría modificar ligeramente esa textura y podríais necesitar un poquito más cantidad de líquido. Así que la avena, el líquido, el polvo y complemento con lo que vosotros queráis. Yo os recomiendo, por ejemplo, unos frutos rojos, un poco de plátano si necesitáis más energía y unos frutos secos para un aporte extra de ácidos grasos esenciales. Y tenéis un porridge extra proteico, fácil, rápido y muy económico. Así que ahí tenéis una segunda receta proteica para incluir esa proteína en polvo en el desayuno. Para aquellas personas que no les gusta desayunar, que son solamente de café y salir corriendo, pues añadirle la proteína en polvo al café. De hecho, una estrategia que cada vez se está recomendando más es utilizar el colágeno en polvo en el café del desayuno. El colágeno es proteína también, no proteína de suero de leche, evidentemente, no contiene todos los aminoácidos esenciales en las mismas proporciones, pero también da muy buen resultado. Por lo tanto, aquellas personas o aquellos deportistas de desayuno rápido de un simple café, no es necesario que os quedéis sin añadir la proteína en polvo ni que preparéis un batido para añadir más líquido a esa proteína. Podéis mezclar todo junto y tenéis vuestro café proteico listo en cuestión de segundos. Así que ahí tenéis también una opción fácil, rápida, por supuesto adaptada a las necesidades de cada deportista. Hemos ido viendo diferentes tipos de recetas con diferente aporte de nutrientes o incluso de no nutrientes, como en el caso del café, que no nos aporta más que antioxidantes, cafeína, sustancias bioactivas que también ayudan a mejorar el rendimiento deportivo. Otro desayuno, además también fácil y rápido, sería un yogur con fruta y frutos secos, por ejemplo, yogur con arándanos y unas nueces picadas por encima. ¿Cómo transformamos ese yogur en un yogur proteico? Añadiéndole esa proteína en polvo, que nos va a resultar mucho más eficaz, más fácil que, por ejemplo, tratar de buscar un yogur proteico que no lleve azúcares añadidos, que no lleve aditivos y demás. En este caso nos podemos preparar nuestro propio yogur proteico con una cantidad además más elevada de proteínas
casi que un yogur proteico comercial, aunque si os fijáis en los yogures proteicos comercial suelen tener en el etiquetado un contenido de alrededor de unos 20 gramos de proteínas por cada 100 gramos o por cada recipiente. Bueno, los recipientes de los yogures proteicos suelen ser un poquito más pequeños que los yogures normales. Cuando los compramos en versión individual, que también es muy frecuente el formato de medio litro para este tipo de yogures. Si vosotros necesitáis por necesidades de energía mayor cantidad de yogur, pero queréis controlar la cantidad de proteínas, si yo compro un yogur proteico en el supermercado de medio litro y tiene, vamos a decir, esos 20 gramos por cada 100 gramos de producto, si yo me tomo el equivalente a 2 yogures, es decir, la mitad, 250 mililitros, me estoy tomando 40 gramos de proteína, que igual en mi balance total es demasiado para el desayuno. Si yo quiero controlar, me tomo 2 yogures que de por sí, 2 yogures naturales corrientes, que de por sí ya tienen una pequeña cantidad de proteínas y les añado un cacito, estoy controlando mejor la cantidad de proteínas. Puedo añadir más o puedo añadir menos cantidad. Por lo tanto, me permite un mejor control de la cantidad de proteínas que estoy añadiendo a ese desayuno. Y eso en cualquiera de las recetas o los formatos de los cuales os he ido hablando. Puedo elegir si añado un cacito o si necesito más. ¿De qué dependerá? Del resto de las proteínas que yo vaya a consumir a lo largo del día. Cuando hablamos de proteína en polvo, generalmente lo asociamos a deportistas jóvenes que se machacan en el gimnasio, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con mayores de 50 que también ejercitan y que, vamos a decir, mayores de 60 o 65? Empiezan a aparecer otros síntomas del envejecimiento, podríamos tener dificultades de masticación que limiten el consumo de alimentos proteicos como por ejemplo la carne roja. A veces la jubilación no nos permite un poder adquisitivo tan grande y disminuimos el consumo de algunos alimentos de precio más elevado. Volvemos otra vez a alimentos como carne y pescado. Y en estos casos se ha visto que el consumo de proteínas en polvo puede ayudar a mejorar la masa muscular, sobre todo a ralentizar la pérdida de masa muscular relacionada con el envejecimiento con un mínimo de estímulo, es decir, con niveles de ejercicio físico adaptados también a la edad. Por supuesto que todos seguro que conocemos, hemos visto en redes sociales, en televisión, personas de 65, 70, 75 años que están en mejor estado físico que muchos de 30 o de 40, pero no es la norma, al menos a día de hoy. Ojalá esto vaya mejorando. Pero en aquellos casos en los que hay dificultad de mantenimiento de la masa muscular, podemos estimular un poquito el ejercicio físico y además mejorar el aporte de proteínas con esas proteínas en polvo mezcladas con la comida, porque si no causa mucho rechazo en personas mayores. Las proteínas en polvo, tanto de suero, whey, como de origen vegetal, ojo, porque en las proteínas de origen vegetal son muy interesantes para aquellas personas que siguen dietas veganas, porque a veces es muy difícil alcanzar la cantidad mínima de proteínas a través del consumo de alimentos. Es un suplemento que se debería tener en cuenta en la dieta de los deportistas veganos. Como siempre, insisto y os recuerdo que es importantísimo valorar el total de la dieta y no tomar los suplementos así a la ligera cuando no son necesarios. Es decir, si yo tengo a través de mi dieta un consumo suficiente de proteínas, no necesito el suplemento, que es una buena ayuda, está muy bien cuando tengo que aumentar esas proteínas sin aumentar el volumen de la ingesta de comida, que igual no me cabe más o no puedo consumir más alimentos proteicos. Por lo tanto, en esos casos sí que nos resulta conveniente. Así que espero
que le deis al like del vídeo, que pongáis en práctica todas las ideas que os he ido dando. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.